cómo desarrollar la rotación de los sistemas agrícolas en materia de cultivos, pero más allá de esta coyuntura que es urgente con los anuncios de lluvias que vienen después de esta ola de calor que estamos transitando en el campo. Estamos en contacto con el equipo de Cuatro Hojas, ingeniero agrónomo Andrés Contatore. Bienvenido, un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas tardes para todos. Y bueno, con calor sí, pero con la esperanza de que esto termine en una buena regada y que sea bastante general. Hay algunos lugares, algunas zonas que quedaron con muy poca lluvia el episodio pasado, o incluso casi nada, así que esperemos que se generalice y empecemos a ponerle piso a los rendimientos de verano. Sí, precipitaciones que son estratégicas, pueden llegar a definir si vamos para un lado o si vamos para otro. Sí, estas ahora sí, acá, la anterior ya era estratégica, ¿no? La verdad que si la otra, la pasada, no teníamos lluvia, ya cambiaba bastante el panorama, porque ya estamos empezando a definir, ahora estamos empezando a definir potencial, ahora sí, realmente esta que está pronosticada, es la que definitivamente nos va a definir si ya podemos pensar en algún piso para los cultivos de verano, o bueno, todavía está todo por verse. Por lo pronto, en adelante, con mucha atención puesta en todo este panorama, tanto por el lado de soja como también de maíz. Sí, teniendo en cuenta que hay un área importante del maíz que es de segunda, estas lluvias para esos maíces también, te diría que hasta pueden ser más importantes que para la soja, porque ya están a pocos días de empezar a florecer, y el maíz es bastante menos plástico, ¿no? Menos flexible después en poder compensar rendimientos si llega a llover más tarde. Entonces son lluvias que realmente van a determinar para soja y también muchísimo para maíz. Bueno, seguiremos con mucha atención todo esto, con las acciones que se puedan tomar, con el monitoreo de las chacras que se está realizando, pero ustedes están insistiendo en una visión de sistema agrícola que va más allá de la coyuntura que se está atravesando. ¿Cuál es el enfoque? Sí, tal cual. Eso creo que también la mayoría de los agricultores estamos hoy obviamente que preocupados por el ahora y mirando con mucha atención cómo siguen los cultivos actuales, pero ya estamos con la vista puesta para adelante. La forma que hemos encontrado de tratar de acercarnos a tener resultados lo mejor posible, digamos, y en ese sentido la planificación empieza ahora, porque siempre hablamos, o sea, muchas de las cosas que estamos haciendo hoy van a depender de qué es lo que hice hace un año y medio, ¿no? Entonces, eso hay que empezar a pensarlo hoy, y en ese sentido la idea es hablar un poco de los diferentes cultivos y cuáles son los beneficios que cada cultivo aporta a la rotación, porque hablamos mucho de diversificación, pero bueno, diversificación, ¿por qué diversificación? Y bueno, porque cada cultivo tiene diferentes aportes al resultado final. Y bueno, y en esta oportunidad la idea era hablar de los más clásicos, de colza y de maíz, que son cultivos que, bueno, la colza bastante más reciente, el maíz es un cultivo que se integra en menor proporción en las rotaciones, pero son cultivos que son pilares fundamentales de rotaciones exitosas. Y en ese sentido, hace unos meses, una presentación en la jornada pasada de UCID, estuve presentando una información basada en datos históricos de FUCREA, y bueno, ahí lo que hice fue un análisis de todos los datos históricos, todos los rendimientos, todos los precios de los últimos 8 años de los productores. O sea, son datos con datos reales. Simulé qué pasaba para cada uno de los cultivos haciendo diferentes rotaciones. Y en base a eso, uno de los resultados interesantes que da esto es que
el resultado final, lo que podíamos ver era cuál era el margen de esa rotación, pero a su vez qué riesgo tenía, porque de repente capaz que sacamos las cuentas y en el Excel da que el resultado es mejor, pero puede ser algo mucho más riesgoso, ¿no? Entonces, acá lo que pasaba era que cuando simulábamos las diferentes rotaciones, obviamente basándonos en un principio en lo clásico, ¿no? Soja, trigo y cebada, que son los cultivos más sembrados y los que el agricultor normalmente utiliza, a una rotación típica que incluía estos tres cultivos. En el momento que le incluíamos el maíz, el margen bruto promedio de la rotación subía, mejoraba el margen. No cambiaba el riesgo, ¿sí? El riesgo no mejoraba, pero el margen global de la rotación subía. Y esto principalmente es, ¿por qué? Bueno, porque el maíz en parte, además de que per se puede tener un margen bueno o similar al de la soja, también potencia la soja siguiente que sembramos con antecesor maíz, digamos, ¿no? Entonces eso hace que el margen general de la rotación suba, como una de las principales razones, ¿no? Y a su vez, después, cuando incluíamos la colza en esta rotación, volvía a subir el margen, pero a su vez nos bajaba mucho el riesgo. ¿Y esto por qué? Bueno, por el margen de la colza también, per se, que cuando lo vemos, hemos tenido años buenos, años malos, pero cuando lo vemos en el promedio, los últimos 8 años, en general ha sido un cultivo que ha andado bien. Por otro lado, la soja de segunda sobre colza, en el tándem, digamos, colza-soja, que siempre hablamos, ¿no? De decir, bueno, tenemos que ver siempre todo el módulo entero, ¿no? No solamente ver el cultivo por sí solo. Esa soja de segunda que hacemos sobre colza rinde prácticamente lo mismo que una soja de primera, ¿tá? Lo que hace que también, obviamente, mejora mucho el margen, pero a su vez le erramos menos en esa soja de segunda. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que generalmente logramos mejores implantaciones, generalmente logramos mejores fechas de siembra que bajan el riesgo. Entonces, lo que hacía la colza, además de subir el margen, me bajaba el riesgo por eso, y porque también el cultivo de invierno que yo hago, gramínea, sea trigo, sea cebada, que lo hago sobre colza, además de rendir más, tienen menos chance de tener rendimientos bajos. Entonces, el riesgo global de la rotación disminuía muchísimo en cuanto a perder plata, ¿no? El riesgo de perder plata era muchísimo menor. Entonces, cuando armamos una rotación y le agregamos colza, y le agregamos maíz, obviamente no en cualquier lado, no de cualquier forma, pero metiéndole cabeza en base a las necesidades de cada productor, le agregamos estos cultivos, lo que hacemos es mejorar el margen promedio de la empresa, ¿sí? de la rotación, y a su vez bajar el riesgo que tengo como agricultor de perder plata. Por lo pronto, integrar estas herramientas dentro de una planificación de sistema agrícola es una de las claves que, llegado el momento, le permiten a la empresa, al productor, estar en las mejores condiciones para enfrentar un escenario más favorable, por ejemplo. Claro, exactamente, y sobre todo en estas épocas que el riesgo es algo, o sea, bajar riesgo es una prioridad, ¿no? Porque estamos en un momento que los márgenes son bastante acotados, que las empresas vienen bastante golpeadas de atrás, entonces digamos que no hay margen para muchos errores, ¿no? Para muchos fracasos productivos, y en ese sentido esto que siempre hablamos de la diversificación, se habla de la diversificación, bueno, pero esto es una forma de cuantificarla, de ponerle números a esa diversificación y el por qué lo decimos, ¿no? No es por ser open mind, digamos, sino simplemente porque realmente sacamos las cuentas y vemos que el resultado de una buena diversificación redunda en un mejor resultado y una disminución del riesgo. Andrés Contatore, director de Cuatro Hojas, el agradecimiento por estos minutos entonces, y esperamos las lluvias en las próximas horas tras la ola de calor. Esperamos la lluvia, esperemos que sí.